todos ustedes, hermanos visitantes. Buenas tardes, ya, yo creo. Good morning to all of you today, visitors, brothers and sisters, right? Y pues cantamos con el hermano Diego, Cristo cuánto la amo, ¿verdad? Y al principio de eso dice, es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar, dolor y penas él sufrió, mi alma por salvar. Así que bonito razón para nosotros estar aquí juntos en este día, para cantar sus alabanzas y para aprender más de su bendita palabra. Y también vemos en las escrituras que Pablo nos dice que si Cristo no resucitó, si Cristo no venció a la muerte, si no venció al pecado, todo lo que nosotros hagamos es vanidad, es cosa cierta, ¿verdad? The scripture tells us that if Christ didn't rise from the dead, if he didn't gain the victory over sin, if he didn't gain the victory over death, then what we do is vanity. And what a truth that is, right? But we know that Jesus came and he died for us, right? We know that, like Brother Eugenio saying, the battle belongs to the Lord. Sabemos que Él sí vino y sí murió por nosotros y que Él sí fue victorioso sobre la muerte, sobre el pecado. Y como cantó el hermano Eugenio, la batalla es del Señor. Y en esta tarde quiero hablar con ustedes, quiero ir con ustedes en Mateo 23. Y aquí vamos a ver su última predicación de Cristo, ¿verdad? Antes que fue crucificado. Y verdad, sabemos que ahorita en el capítulo 23, Él está dentro del templo. Hay miles de gente alrededor escuchándole porque es la Pascua judía. Entonces él apenas acaba de hablar con los fariseos, con los saduceos. Ellos lo pusieron a prueba. Trataron de preguntarles preguntas para ver si podía contestar. Y los contestó todos. Y al final de eso, en los últimos de 22, no tienen que ir allí, pero en los últimos del capítulo 22, él dice, él los pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos dijeron, pues de David. Y él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, como es su hijo, y nadie le podía responder palabra, ni alguno desde aquel día preguntarle más, ¿verdad? Entonces, Cristo ha demostrado su sabiduría a los fariseos, pero todavía lo rechazan. Y aquí en la última predicación de Cristo, vemos que Él acusa a los fariseos, los denuncia, pues, ¿verdad? Por las cosas que ellos hacen. Right, we're going to be in Matthew 23 today, where Jesus delivers his last sermon during his life, right? And right before this, right, he's in the temple during the Jewish Passover, so there's thousands of people surrounding him, right? And in the end of chapter 22, we see him ask a question to the Pharisees, right? He asked them, "What do you think about the Christ? Whose son is he?" And they say he's David's son, the son of David. And he quotes Psalm 110 and he says, how is he David's son? If David says to him in the spirit, calls him Lord, saying, the Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. If David then calls him Lord, how is he his son? That's what Jesus says to them. And they stay quiet, right? Because they can't answer him. Jesus, has demonstrated time and time his knowledge, his wisdom, but they continue to reject him. So here in chapter 23, Jesus gives his woes to the Pharisees and the scribes, right? He denounces them, right? He basically tells them off, right? Because they've been guiding the people of Israel into a false religion. They've been guiding the people that they've been given authority over into false legalism, right? And that's what we're going to be reading today. En los primeros 12 versículos de Mateo 23, vemos a Cristo, Él está hablando, empieza a hablar, y Él dice, los fariseos, los escribas y los fariseos tienen autoridad, se sienten en el asiento de Moisés. Entonces ellos se sienten que tienen esta autoridad falso, pero Él también dice, escucha lo que ellos te dicen, pero no hagas lo que ellos hacen.
¿verdad? Él denuncia que ellos viven de una forma diferente de lo que hablan, ¿verdad? Dicen una cosa, pero hacen otra cosa, ¿verdad? Y ellos eran tanto sobre el legalismo, ¿verdad? Eran tanto, querían tanto a los costumbres, los hábitos que tenían por ley, que no era doctrina de Dios, ¿verdad? Y dice en el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y les ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellas ni con un dedo quieren moverlas. Right? We see in verse 4, right, that Jesus is saying to them, right, they're sitting in Moses' seat, right? They think they have this authority about them, but listen to what they say, but don't do what they do, right? Jesus tells them these 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 Pharisees, these scribes, they're hypocrites, right? They're saying something, doing another thing, right? So listen to what they do, don't do what they do though, right? And he says in verse 4, right, that they put too much on the people, right? They were all about customs, traditions, right? They were all about do this, do that, and they put too much on the people. Igual en los próximos 4 versículos 5 a 8, ellos todo lo que hacían era para buscar atención de las multitudes, ¿verdad? Dice en el versículo 5, aten, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanzan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y eso es cosa que ellos hicieron para puro show, ¿verdad? Ellos querían demostrar a toda la gente que ellos eran seguidores de Dios. Un filacteria es una cosa de ley de Moisés, de ley de los Levíticos. Era un cajita que ellos hicieron por tomar literal la palabra de Dios. Dios había dicho, ata estas palabras. Cuando Moisés dio los 10 mandamientos, Dios había dicho, ata estas palabras a tus manos y a tu cabeza y tus corazones, ¿verdad? Pero ellos habían tomadolo por literal, habían sido cajas que amarraban en sus manos. Hasta hoy en día los judíos todavía tienen estas cajitas en sus manos, en sus cabezas, pero lo que los fariseos estaban haciendo, lo ensanchaban, lo hacían grandes, lo hacían anchos para que se veía más y ellos se sentían más mejores. Y los flecos de sus mantos, ¿verdad? Igual en la ley de Moisés, en la ley de los Levíticos, ellos fueron mandados a tener flecos en sus mantos, azules y blancos. Pero ellos, los fariseos y los escribas, hicieron estos flecos largos, ¿verdad? Para puro show, para demostrar que ellos, para que se sintieran mejores, ¿verdad? Para decir, yo sí soy seguidor de Dios, right? We see in verse 5 as well, he talks about phylacteries, and he talks about they enlarge the borders of their garments. And a phylactery is it comes from Levitical law, the law of Moses. God had said, take these words, the 10 Commandments, keep them attached to you, put them on your head, put them on your hand, put them in your heart, right? And instead of taking it as put it in your heart, follow these commandments, do what I say. They had taken it to a literal sense. They started to put boxes on their hands. The Jews still today, they put boxes on their hands and they wrap it all around their arm. They have the little boxes on their heads. But the Pharisees, the scribes, they had made these boxes larger than they were supposed to be, right? Just so they could be seen by more people, just so they could put on a show of, hey, I do it better than you do, right? They were told also in Levitical law and the law of Moses to have these little, threads of blue and white thread at the edge of their garments. The scribes and the Pharisees, they made their threads long, right, so that they dragged behind them, and so that people could say, "Oh, look, he's even more righteous because he's doing it more, more showy than other people," right? Seguimos en los versículos 8 a 12, eh, después que Cristo lo está diciendo, ellos tienen esta autoridad falso, ellos hacen sus obras para puro show, para la vista de los hombres. En el versículo 8 a 12, Jesús redefina la grandeza, ¿verdad? Él dice que no se trata de títulos, no importa su autoridad de los fariseos, de los escribas, no se trata de orgullo de poner a su show para demostrarte más bueno que otro, ¿verdad? Pero él dice, el que sirve es más grande, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Él dice eso en el versículo 12.
We see in verse 12, Jesus redefines what greatness is, right? He's told them off about, their false authority. He's told them off about, how they just do their works for show, right? How they just do what they do so that they can show off more, so that they can say, oh, I'm better than you because I do this. But Jesus tells them it's not all about that, right? He says that whoever serves will be greatest. In verse 12, he says, and whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. And then after this, right, he's talking to the people, but then he talks directly to the Pharisees and the scribes, and he starts with the woes to you, right? And that's what we're going to start reading. Después que él dice todo esto a los gente, él empieza a hablar directamente a los fariseos y los escribas, y empieza a decir, ay de vosotros. If y'all will go to the next slide, please. Y empezamos en el versículo 13. Right? If you're reading in English, please just follow along. We're going to be starting in verse 13. Y dice así: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque seréis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, y también el 14 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y 15 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un proselito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces lo que él está diciendo aquí, ¿verdad? Que los fariseos, los escribas, por enseñar lo que están enseñando, por enseñar una falsa doctrina, por enseñar una doctrina de legalismo, de puros costumbres, de puros hábitos, ¿verdad? De no enseñar la sana doctrina de Dios, ellos paran que otros pueden entrar al reino del cielo, ¿verdad? Porque lo están enseñando mal, ¿verdad? Y ellos recorren mar y tierra para hacer un solo proselito. Y hacerlo hecho, la haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Pensamos en el apóstol Pablo. Antes que era Pablo, era Saúl, era estudiante de los fariseos, era fariseo. Y él que hacía, perseguía a los cristianos, les mataba hasta que Cristo lo encontró, ¿verdad? Hasta que Dios le dijo que cambiara. Y por ser un estudiante, por ser uno más o menos nuevo a eso, doctrina falso, él tenía más celo por eso. Por eso él mataba a los cristianos, lo perseguía con pasión, porque él hacía lo que pensaba que era correcto. Right? We see, in verses 13 and 15, right, that the Pharisees, the scribes, by showing what they show, by teaching what they teach, they close the doors of heaven to other people, right? Because they're guiding them, they're misguiding them, they're teaching them wrongly, right? They're giving them false doctrine, they're teaching them legalism, right? And it says, you travel over land and sea to win a single convert, a proselyte, it says. And when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are, right? And we think about the apostle Paul, right? Before he was Paul, he was Saul. And what was he doing? He was persecuting Christians. He was killing Christians, right? Because he was a new convert. The Pharisees had taught him that, the Christianity was against what God wanted. And so he had this zeal about him that he persecuted Christians and killed them, right? And so, Jesus is telling them that, your teaching is wrong, right? Anyways, Jesus is telling them your teachings are wrong, right? He's telling them that what you're telling them is wrong, right? And Cristo está diciendo que lo que ellos enseñan es malo, ¿verdad? Que no es doctrina sana de Dios. And vamos a continuar. And the next slide, please. En el versículo 16. Dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada,
pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Aquí Cristo lo está diciendo, necios y ciegos, lo está diciendo guías ciegos, ¿verdad? Porque los fariseos, ellos adoraban más al templo que estaba dentro del templo, el oro que estaba dentro del templo. Ellos adoraban a eso más que a Dios que moraba en el templo, ¿verdad? Ellos daban más importancia a las ofrendas sobre el altar que el altar de Dios, ¿verdad? Y ellos se habían olvidado que todo juramento estaba ante de Dios. Continuamos en el, ¿dónde es? En el 21, en el 20 digo, dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Verdad? Entonces Cristo los está diciendo aquí que todo juramento está ante de Dios. Y Cristo ya lo había dicho, ¿verdad? No tienen que ir, pero en Mateo 5, el versículo 37, Cristo ya lo había dicho, dijo, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque el que es más de esto, del mal procede. Cristo ya había dicho, no juras, ¿verdad? Porque todo juramento es ante de Dios. No juras, pero deja que su carácter puede ser uno que es honesto, puede ser uno que tiene credibilidad, y deja que tu sí sea sí y tu no no, right? And so here in verses I guess it's 16 through 23, if y'all read along with me in English, right? Jesus is calling them blind guides. He's calling the Pharisees and the scribes blind guides. He's telling them, why do you swear by all these things, right? Because the Pharisees, they valued the gold in the temple more than God who was in the temple with them, right? They put more value, they put more weight on the offerings that were laid on the temple than on the altar that sanctifies them, right? The altar that was given to God, right? And they had forgotten that every oath is made before God, right? And Jesus had already preached this, right? On the Sermon on the Mount in Matthew chapter 5, verse 37. You know, y'all don't got to go there, but he says in the Sermon on the Mount, he says, don't swear, right? Because, you know, all swearing is to God. So just let your yes be yes and your no be no, right? Have a character that is credible enough, that is honest enough, that where your reputation precedes you enough to where you can say yes and people know you mean yes, and you can say no and people know you mean no. Vamos a continuar en el próximo versículo, en el 23. Estamos. Y aquí Cristo sigue diciéndolos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el cameo. ¿Verdad? Entonces, Cristo está diciendo aquí, ellos están tan ocupados de diezmar, que es, ¿verdad? Es dar su 10%, ¿verdad? Ellos están tan ocupados en eso que hasta diezman sus hierbitas, ¿verdad? El comino, el, el eneldo y la menta, ¿verdad? Están asegurándose que nomás sacan los 10%, ¿verdad? Y que todo lo demás lo están haciendo hasta la última untita, ¿verdad? Y de eso se están preocupando, pero Cristo les dice, se han olvidado de lo importante, ¿verdad? Lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y este no es algo nuevo, ¿verdad? Miqueas lo dijo en el capítulo 6, versículo 8 de Miqueas. No necesitan ir allí, pero Miqueas había dicho, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante de Dios. Right? We see here in verse 23, right, that they tithed even their herbs, right, their spices. They made sure to give just as much as they needed to,
But Jesus tells them, you've neglected the most important parts of the law, right? He's told them the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. These you ought to have done without leaving the others undone. And that's not nothing new, right? Even in Micah chapter 6, verse 8, y'all don't gotta go there, but he says, he has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God, right? And so es igual que Cristo cuando dio el gran mandamiento, él dijo, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo, ¿verdad? Entonces ya estas cosas son las mayores cosas, la justicia, la misericordia, la fe, ¿verdad? Y si, y si faltamos de esas cosas, si no tenemos amor al prójimo, si no tenemos amor al incrédulo, si no tenemos amor al pecador, no tenemos el amor de Cristo dentro de nosotros. Y hagamos como Cristo dice, coláis el mosquito y tragáis el cameo. El mosquito en la ley judío era el más pequeño animal que era impuro. El cameo el más grande, ¿verdad? Entonces lo que ellos estaban haciendo, estaban enfocando en lo pequeño, se estaban enfocando en costumbres, tradiciones, en el legalismo y no pusieron importancia a las cosas grandes, ¿verdad? La justicia, la misericordia y la fe. Jesus tells them because they don't put their attention, they don't make it their priority, justice, mercy, and faith, right? Jesus tells them that you strain out a gnat and swallow a camel, right? A gnat was the smallest animal that the Jews said was unclean, right? And a camel was the largest. So they're focusing on the small stuff. They're focusing on following their traditions. They're focusing on their religious habits and they're focusing on their legalistic religion, but they're not focusing on the big things, the weightier matters of the law that Christ has said justice, mercy, and faith, right? So they're straining out that little gnat, but they're swallowing the camel, right? And Jesus calls them hypocrites because of it, right? And so we're going to go on to the next slide, if y'all don't mind, where it says number 5 and 6. There it is. And vamos a seguir en el versículo 25, ¿verdad? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Entonces Cristo está diciendo así, ustedes se están preocupando de pura apariencia, pero de tu corazón no te estás preocupando. Ellos se están preocupando de la limpieza externa que no cambia el corazón, pero Cristo los llama hipócritas por esta razón, porque no han puesto importancia a lo interior, nada más lo exterior. Y eso no es nada nuevo tampoco. Vemos en primero de Samuel, capítulo 16, cuando Dios ha rechazado a Saúl y Samuel está todo triste porque él pensaba que Saúl iba a ser un rey bueno, que nada podría pasar malo con él, pero Dios dice, tráeme a los hijos de Jesse y voy a escoger a uno. Y los trae y Samuel mira a su hermano mayor de David y dice, seguramente este es el escogido de Dios. Pero Dios lo dice, vemos en Samuel 16:7, no tienen que ir allí, pero él los dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo le desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. We see right here in verses, in 23, it's verses 24 or 25, to 28, right? And Jesus is telling them,
you're only focused on appearances, right? You're making sure you look good on the outside, but you're not concerned about the inside of your heart. And this is nothing new, right? We were reading in First Samuel chapter 16, verse 7, right? Y'all don't got to go there, but here God has rejected Saul, and Samuel was all sad about it, right? He thought that Saul was going to be this great king, and God says, "No, you know, I've rejected Saul. Go and bring me the sons of Jesse, David's dad, right?" And so Jesse brings all his sons except David, and the first one steps out, and Samuel is like, "Surely this is the anointed one of God." And God says in verse 7, He says, "But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Entonces vemos que aquí en Mateo 23, de los versículos 25 al 28, ¿verdad? Cristo está condenándolos por preocuparse por eso apariencia dentro de ellos, ¿verdad? Los dice que son como vasos y platos limpiados de afuera, pero no limpio de adentro, ¿verdad? Ustedes quieren tomar de un vaso que no ha estado limpiado de dentro, no, ¿verdad? Tampoco comerán de un plato que está sucio por dentro. Igual es lo que lo está comparando los fariseos y los escribas, Cristo, a estas cosas. Y también los compara a sepulcros blanqueados, pero lleno de huesos de muertos, ¿verdad? Y eso viene de Ezequiel 13, ¿verdad? Donde Dios está hablando a Ezequiel sobre profetas falsos, ¿verdad? Y él está diciendo que, bueno, aquí lo dice el lodo suelto, pero en inglés es blanqueados, ¿verdad? Um, Blanqueador, pues. Y dice que estas paredes de los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Entonces, estas apariencias no pueden permanecer, ¿verdad? Una fe levantado sobre, se dirá, lodo suelto, no puede um, enfrentarse a la sana doctrina de Dios, no puede permanecer allí, ¿verdad? No tiene su lugar. And so we see, right, Christ, in Matthew 23, he's talking about the outward appearances versus the inward, and he compares them not only to plates and cups that are dirty inside but clean outside, but he also compares them to whitewashed tombs, right? Tombs that are just, kept shining clean, but inside a tomb, there's always dead bones, right? And this is what Christ is telling them, and that comes from Ezekiel 13, right, where God is telling Ezekiel through the people. He's telling them about false prophets. He's telling them, that these, they have whitewashed. They're built like whitewashed walls, but these whitewashed walls, hell will fall on them, and the storms will knock them down, and they won't be able to stand because they're weak inside. But even though they look good, right? And so he's telling them to not worry about the exterior, right? But to put more importance into what's on the interior, what's in our hearts. And if you'll go to the next one on the woe to you, number 7, y el próximo es, creo, el último, ¿verdad? Pero dice aquí en el versículo 29, dice: "Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparás de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarás y crucificarás, y a otros azotarás en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar.
De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces en el último ay de vosotros, Cristo los está diciendo, ¿por qué, por qué los apariencias? ¿Verdad? ¿Por qué estás diciendo, si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos matado a los profetas? Y Cristo ya sabe que ellos lo van a matar. Ya saben que ellos ya han planeado contra de él. Y él lo está diciendo esto. Él los dice, ve y llenad el medida de sus padres, ¿verdad? Ya sé que me vas a matar, ya hazlo entonces, ¿verdad? Y así si lo hacen, ¿verdad? Pero Cristo está diciendo aquí, los llama hipócritas. En todos estos versículos lo ha llamado hipócritas, porque ellos están diciendo una cosa y están viviendo a lo contrario. Se hacen por enseñarse buenos, pero adentro están lejos de Dios, ¿verdad? Como dice Isaías, este pueblo me, me adoran con sus labios, pero sus corazones son lejos de mí, ¿verdad? You know, we see here in Matthew 23, verses 29 through 36, right? Christ is telling them, why are you saying that if we had lived in the time of our fathers, we wouldn't have killed the prophets, right? He's calling them hypocrites once again, but he tells them, go then, fill up then the measure of your father's guilt, right? Because he already knows that they're going to kill him. He already knows that they're planning against him. And he tells them, go ahead, fill up the measure of your fathers, right? He tells them, go ahead and do it, right? Because he knows what they are. He calls them, you serpents, you brood of vipers, right? And he calls them hypocrites this whole entire time, just to say to them, you've been saying one thing, you've been showing off in one way, but inside you're living another way, right? It's like Isaiah says, this people, they worship me with their mouths, but their hearts are far away from me. Y digamos, ¿verdad? Que todos estos pasajes, digamos que me interesa aprender de eso, ¿verdad? Yo no soy fariseo, yo no viví en esos tiempos, esas palabras no son para mí, pero qué tan fácil es para que esas palabras sí son para nosotros, hermanos. Es muy fácil ser como un fariseo. Y pero para concluir, no vemos, ¿verdad? En todos estos pasajes, Cristo los llama hipócritas, pero para concluir, Cristo concluye con amor. En versículo en el versículo 37, él empieza, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedráis a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, aunque ellos mataban a los profetas, aunque aprediaban a los enviados de Dios, el corazón de Dios siempre quiso recogerlas, ¿verdad? Como sus hijos, como un gallina a sus pollitos, ¿verdad? Lo guarda bajo de sus alas. Es lo que dice Cristo aquí, ¿verdad? No importa cuánto ellos habían pecado contra Dios, no importa cuántos profetas, cuántos enviados ellos habían matado, todavía era su deseo de Cristo, era su deseo de Dios de tenerlos como sus hijos, guardarles, ¿verdad? Es lo que Cristo nos llama a hacer hoy, ¿verdad? Cristo, sabiendo que ellos iban a matarlo, sufriendo sus rechazos, Él concluye con amor, ¿verdad? Igual Él nos llama hoy en día, ¿verdad? No echa importancia a las cosas que nosotros hemos hecho, no echa importancia a nuestra vida vieja. Lo que Él quiere para nosotros es que buscamos reposo en Él. Lo que Él quiere para nosotros es ser guardados en Él como hijos suyos, ¿verdad? Lo que Él quiere para nosotros es tomar su yugo, que es ligera, ¿verdad? Él nos llama a discernir su sana doctrina y nos llama a ser hijos suyos, hijos y hijas suyos. So we see here in verses 37 and 39, you know, even though they killed the prophets, even though they killed and stoned God's messengers, right? Christ finishes here with love, right? Christ tells them, you know, God tells them that he would have loved to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings.
but you were not willing. The heart of the Lord was always to gather them as his children, right? And Christ, knowing that they would kill him, and during the rejection, he concludes with love. And he still calls us today, right, to be his children, right, to take up his yoke, which is easy, to discern his sound doctrine, to be serious about our faith, is what he calls us to do today. Pues nada más tengo eso, ¿verdad? Quiero concluir con un canto de invitación, el 234. 284, digo.